Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26. Ya hemos visto hasta aquí la sexta generación en Génesis, que fue la generación de Tera, el padre de Abraham. La séptima generación en Génesis es ahora la de Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Agar, que fue la sierva de Sara. Ismael, recuerden que él no fue el hijo de la promesa. Este no era el del plan de Dios. Esto fue cuando Sara le ofreció su sirvienta a Abraham. Fue la solución de el hombre, no de acuerdo a lo que Dios tenía planeado. También mencionamos anteriormente que la herencia de los hijos de Cetura y de Agar fue una herencia terrenal, como lo mencionamos en el podcast anterior, mientras que la herencia de Isaac, el hijo de la promesa, que fue el hijo de Sara con Abraham, entonces la herencia de Isaac, del hijo de la promesa, y ahora que es también la herencia de todos los gentiles son los que no son judíos, y de los que han aceptado, de los que han aceptado a Jesús, tenemos derecho a la herencia espiritual. Eso ellos representan la herencia espiritual. Somos adoptados como los que aceptan a Jesús. Somos adoptados como hijos de Dios y tendremos así vida eterna en la nueva Jerusalén. Y no estoy hablando de la Jerusalén en esta tierra, sino de la nueva Jerusalén que Jesús está preparando para nosotros en el nuevo reino. Se mencionan en la Biblia dos Jerusaléns, la de aquí, en este mundo terrenal, y la de el nuevo reino de Dios. Entonces, de aquí en adelante, el enfoque va a ser en Isaac y su descendencia. Y nosotros, los creyentes y los gentiles, los que no son judíos, como lo mencioné, somos parte de esa descendencia y de esa herencia espiritual. Opino que es importante estudiar la genealogía. Es por esta razón que está escrito aquí en las Escrituras. Por ejemplo, noten que en el podcast anterior vimos que Abraham estuvo vivo cuando Isaac tuvo a sus hijos, a Jacob y a Esaú. Abraham murió a los 175 años cuando sus nietos tuvieron 15 años de edad. Esto nos demuestra que tanto Esaú como Jacob escucharon el pacto de Dios con Abraham, todas sus promesas y acontecimientos, y de la misma boca de Abraham. Esto no son leyendas ni nada de eso. Lo oyeron personalmente de su abuelo, de Abraham. Es más, al estudiar la genealogía, la que se menciona aquí en la Biblia, nos daremos cuenta de que hasta Sem, S-E-M, uno de los hijos de Noé, él vivió hasta mucho después de que Abraham muriera. Abraham se murió y todavía uno de los hijos de Sem estaba vivo. Recuerden que los 3 hijos de Noé vivieron desde antes del diluvio. O sea que aquí se pasaron historias de generación en generación directamente. Sem nació 100 años antes del diluvio y murió 35 años después de que Abraham muriera. Es que esta información, lo que pasó desde antes del diluvio hasta el diluvio y mucho después, más preciso no pudo haber sido. Por eso vemos que la genealogía es importante, porque esto es una prueba de que no es de que oí de esta persona que le dijo a esta persona, sino que fue directo de la boca. Entonces, como mencioné anteriormente, Sem, el hijo de Noé, nació 100 años antes del diluvio.
y murió 35 años después de que Abraham murió. Quiere decir que Abraham estuvo enterado de los acontecimientos de aquella época de la boca del mismo Sem, de la boca del mismo hijo de Noé. La verdad divina fue divulgada. Su verdad fue divulgada de generación en generación, directamente, con precisión y exactitud, de una persona a otra. Esto significa que Jacob y Esaú tenían alrededor de 50 años de edad cuando Sem, el hijo de Noé, murió. Y así vemos que todos estos acontecimientos habían pasado desde Sem y hasta antes de Sem, hasta llegar así a Adán y Eva, la creación. Estas personas le dijeron a otras y así sucesivamente, con accuracy, o sea, acuracidad, exactitud más bien, y precisión. Esto permitió que los acontecimientos históricos pasaran de generación en generación con exactitud, demostrando que estas no son leyendas o inventos. Las personas vivían por muchos años en aquella época. La Biblia no es como escrituras que vemos en religiones que tienen sus libros pero que no demuestran, no son precisos. Están basados en leyendas o en escritos que no se pueden probar. Es más, en la Biblia se comprueban con pruebas arqueológicas, con testigos, etc. Documentos históricos que han aparecido por medio de excavaciones arqueológicas. Y cada día se descubren más y más cosas. Entonces, como decía, esto permitió que los acontecimientos históricos pasaran de generación en generación con mucha precisión. No son leyendas ni inventos. Las personas vivían por muchos años en aquella época. Y si ven el cuadro genealógico, Matusalén vivió muchos años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Según la Biblia, dice que vivió 969 años. Después de que Adán fue creado, Adán vivió 930 años. Matusalén todavía estaba vivo. Matusalén nació y vivió 969 años. Matusalén murió justamente antes del diluvio. Noé tenía 56 años cuando Adán murió a los 930 años. Sem conoció a Matusalén, quien conocía a Adán. Es muy probable que Matusalén oyó todo lo que pasó antes del diluvio, directo de Adán, y se lo pasó a Noé y Noé a Sem, y así sucesivamente hasta Isaac, y de Isaac a Esaú y Jacob, sus hijos, que veremos más adelante. No hay ningún eslabón perdido, ningún espacio en blanco en la historia. Todos se conectan. Esto comprueba una vez más lo preciso que es la Biblia, esa verdad divina pasada de generación en generación. Lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 15 y en Génesis capítulo 25, versículo 8. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? En Génesis 15, 15, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Génesis 25, versículo 8 dice: Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Murió en buena vejez, fue lo que Dios le prometió, vivió muchos años. Versículo 19. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Noten cómo comienza este versículo. Estas son las generaciones de Isaac. Cada vez que vemos esto, estas son las generaciones. Tiene dos propósitos. Primero, que introduce datos de la genealogía. Y el segundo, que introduce una narrativa o historia nueva de una persona a otra o un evento a otro. Es una transición, más bien. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 4, la creación de los cielos y la tierra, comienza así, versículo 4. Estos son los orígenes
de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Luego, más adelante, en Génesis, capítulo 5, versículo 1, después de la creación, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Va de la creación y después cambia a Adán. Luego, en Génesis, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Entonces, de Adán va a Noé. Luego, en Génesis capítulo 9 al 29, Noé murió. De ahí pasó que fue el diluvio, la Torre de Babel. Ese fue un nuevo evento. El capítulo 9, versículo 29 dice, el total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Entonces, de ahí, ¿qué fue lo que pasó después de eso? Génesis capítulo 10, versículos 1 y también Génesis 11, versículo 9, con la generación de Noé y los hijos de Noé. Por ejemplo, estas son las generaciones en el capítulo 10, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes se le nacieron hijos después del diluvio. En el capítulo 11, versículo 9, que dice la Torre de Babel. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor la dispersó sobre la superficie de la tierra. Y después de eso estas son las generaciones de Sem, que tenía 100 años. Del diluvio cambia a las generaciones de Sem. Y mencionan aquí que fue el padre de Axasfar y así sucesivamente mencionan toda esa genealogía. Esto es Génesis capítulo 11, versículos 10 al 26. De Sem pasó a Taré y de Taré a Abraham. Entonces la historia después de allí salta a un nuevo evento, pues la historia de los patriarcas, que es del capítulo 11, versículo 27 al capítulo 50, versículos 26 de Génesis, comenzando con Taré, el padre de Abraham, en Génesis 11, 27 hasta el capítulo 25, versículo 11, que culmina con la muerte de Abraham. Vemos en Génesis 11, versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham y así sucesivamente. Luego, en Génesis 25, después de la muerte de Abraham, en el versículo 12 al 18, están las generaciones de ¿quién? De Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Después de eso, en el versículo 19 al capítulo 35 al 29, comienzan a enfocarse en Isaac, las generaciones de Isaac. Y comienzan así, versículo 19, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Como 10 capítulos enfocándose en Isaac. Luego en el capítulo 36 de Génesis, versículo 1, por ejemplo, dice así. Adivinen cómo comienza. Versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. ¿Quién fue Esaú? Vamos a ver que Esaú y Jacob fueron los hijos de Isaac. En el versículo 9 del capítulo 36 dice, estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Aquí comienza otra historia y otro grupo de gente. Hasta el capítulo 37, versículo 1, que nos dice, vamos a ver, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y antes de eso hablan de los descendientes de Esaú. Ya vemos aquí el cambio entre Esaú a Jacob. Y en el versículo 2 que le sigue dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. 37, versículo 2. De aquí todo se enfoca del capítulo 37 hasta el capítulo 50, más de 10 capítulos, se enfoca ahora en Jacob, que fue el escogido. Mientras que Esaú nada más tiene un capítulo.
del 36 al 37. Ya ven por qué es importante la genealogía. Son pequeños detalles, pero cada cosa tiene su razón de ser. Y como dije, introduce los datos genealógicos porque esto es real, personas que existieron. Y vemos cómo así, como mencionamos antes, cómo cambia la narrativa de una historia nueva, de una persona a otra o de un evento nuevo. Es una transición. Cada vez que ven, estas son las generaciones de. Ya se nos acabó el tiempo, pero continuaremos la próxima semana, desde el versículo 20 en adelante. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.